Levántate en esta mañana con un corazón agradecido para con Dios. Aún conservas el aliento de vida que Él sopló en ti. Es motivo de darle gracias. Si aún puedes ver y contemplar la naturaleza, es motivo de darle gracias. Si tienes escasez, si tienes la percepción de la escasez, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, también es motivo de darle gracias. Hay que darle gracias a Dios por la vida. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 21. La palabra de Dios dice así: Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, hay una responsabilidad familiar que le atañe al esposo, a la esposa, pero también hay una responsabilidad ineludible donde el hijo, miembro de una familia, tiene un papel preponderante, un papel importante eh, en la buena constitución y buen desarrollo eh, de la familia. Sí, pero ahora el rol como padres, la función del padre dentro del hogar. Y esto, vamos a decirlo así, padre y madre o padre o madre. Pablo deja claro tanto a la iglesia de Colosas como a la iglesia de Éfeso que deben ser ese motor, esa motivación de vida para sus hijos, que no deben promover en ellos la ira, el enojo, el desdén, el aborrecer, no solamente el contexto familiar, la familia en sí misma, sino también que terminen aborreciendo la fe. Bueno, Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Éfeso unas palabras muy parecidas a las que le escribió a la iglesia de Colosas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué importante esto, porque ya Salomón lo había dicho mucho tiempo antes. Salomón lo dejó bien establecido eh, en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6. Abiertamente Salomón dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está totalmente con eso, con esta palabra, porque como padres tenemos un papel, una labor que cumplir, y no es la labor de violentar a los hijos. ¿Sabe? Hay hijos, bueno, posiblemente en este tiempo ya no se dé así, pero hay hijos que han venido siendo violentados aún desde el vientre. El solo hecho de cuando está la concepción ya realizada, el padre pide a la madre que aborte. Esta energía negativa él ya la percibe en el vientre de su madre y está siendo violentado. Yo no sé si acaba de entender eso. Hay niños, hijos que viven un caos al interior de su hogar, de su familia. Sí, hijos que, bueno, como suele suceder, tengo la historia del joven que voceaba, que entró al deporte del voceo
Y una de las razones por las que entró fue porque quería saber pelear para enfrentarse con el león, con el tigre. No, ¿cuál león, cuál tigre? Con el dragón con que creció. Su padre maltrataba continuamente a su madre. Físicamente la golpeaba. Pero él, siendo un niño, no podía enfrentarse con ese dragón, con esa fiera salvaje que no solamente maltrataba a su madre, sino que violentaba a sus propias hijas y a él también. ¿Sabe? Yo le conté esta historia en algún momento. Hace algunos años llevamos en esta lectura de la Biblia, llevamos ya, creo que ya estamos cumpliendo los 10 años grabando estos audios versículo por versículo o porción por porción de cada libro de la Biblia. Y este joven, un día ya adulto, su papá llegó a seguir maltratando a su madre y no se aguantó. Y entonces se enfrentó a su padre con las técnicas de voceo, las pocas técnicas de voceo que él había aprendido. Su padre, un policía retirado, sacó su revólver y lo mató. Y Pablo dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. No provoquen el enojo, la ira en sus hijos. ¿Y cuándo se provoca el enojo? ¿Cuándo se provoca la ira? En los hijos. Cuando se violenta, cuando se actúa con violencia, cuando no se sabe formar a los hijos, cuando no se sabe educar a los hijos, cuando el padre o la madre no instruyen con principios y con valores a los hijos. Óigalo bien, cuando no se está educando a los hijos, guiándolos por el camino correcto. No sé si está comprendiendo. Cuando tu disciplina, cuando esa corrección no está guiada por el amor, sino por la violencia. Óyelo bien. No que no se pueda disciplinar a los hijos. Vuelvo al punto de la violencia. Hay hijos que han sido violentados en la infancia. ¿Sabe? Antiguamente se acostumbraba que el profesor en la escuela venía a ser otro padre para los hijos. El profesor tenía en la escuela tantos derechos de disciplinar, entre comillas, a los niños en la escuela como el padre o la madre en la casa. Así que, teniendo padres violentos en el hogar, salía el niño de la casa para la escuela y encontraba a un profesor que también lo violentaba. No sé si sigue sucediendo de esta manera, pero hay muchas formas, como vengo diciéndole, de ejercer violencia, de violentar en la familia, psicológicamente. Se violenta a la familia cuando tienen los recursos para alimentarlos. No se les da alimento. Se violenta a la familia cuando se manda un hijo al colegio y no se le da lo necesario para estudiar teniendo los medios, porque una cosa es que no se tenga para comprar un lápiz, para comprar un color, para comprar un cuaderno, y otra cosa es que teniéndole no se les da. Eso es violencia. Eso es hacer al niño, a la niña inferior, bajar su autoestima.
Hacerles saber que esos niños, esas niñas del colegio valen más que ella. ¿Sabes? Muchos padres hoy tienen que pedirle perdón a Dios, pero no es suficiente con pedirle perdón a Dios. Es necesario con que le pidan perdón a ese hijo, a esa hija. Sí, porque hay padres que han causado grandes heridas, que han dañado a sus hijos. Hay padres que han herido el corazón de los hijos y los hijos han llegado a la adultez. Y aún teniendo 35, 40 años, esa herida está. ¿Cómo se exaspera? ¿Cómo se provoca el daño, la ira? ¿Cómo se destruye el carácter, el valor, la autoestima de un hijo? Que eso es lo que no deberías hacer. Bueno, el hijo que crece prácticamente solo, el hijo que crece sin esa figura paternal, es alguien que ha sido violentado. Es alguien que carga con un trauma, con una herida que aún le supura posiblemente. Sí, no sé si estás comprendiendo. Porque abandonar a los hijos o tener la ausencia, un niño de su padre en su vida, no solamente es que el padre lo deje tirado y se vaya con otra familia, a fundar otra familia, no. A veces el padre está en la casa, pero el hijo lo ve como un enemigo, porque llega maltratando, como ya te dije antes. Llega supurando y respirando odio, con palabras soeces, con palabras groseras. En cuanto llega el padre, los hijos se meten debajo de la cama, se encierran en la habitación. Porque no llegó papá, llegó el dragón. Óyelo bien. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que ellos no tiren la toalla, para que no se desalienten. Óyelo bien. No tienes que ser ese ogro, ese que siempre vive enojado y que rara vez los hijos ven sonreír. Saca tiempo y disfruta con tus hijos, juega con ellos, comparte con ellos, tal como estás presto para disciplinarlos, para corregirlos, con amor, sin violencia, porque el modelo de padre que tenemos es el mismo Dios. ¿Sabes? Dios da la referencia en el libro de Proverbios de cómo es un padre correcto. Un padre correcto es el que disciplina a su hijo, pero esa disciplina la ejerce con amor. Proverbios capítulo 3 versículo 12 lo dice abiertamente que Dios corrige, Dios castiga como el padre que con amor corrige a su hijo. Óyelo bien, no sé si estás entendiendo en esta mañana, pero tu disciplina, la corrección que ejerzas sobre tu hijo, no debe ser una corrección llena de ira, llena de enojo, llena de violencia o de improperios, tales como este no sirvió para nada. Esta es una porquería. Esta es una vagabunda. No, no digas esas palabras a tus hijos. Todo lo contrario.
Levanta la autoestima de ellos, anímalos a ser diferente, a cambiar, a transformar. Pero tienes que saber que si quieres tener buenos hijos, hijos con principios y con valores éticos y morales en el contexto de la palabra de Dios, en el contexto del Evangelio de Cristo, en el contexto de la fe cristiana, tú también tienes que ser un modelo para ellos. Alguna vez una joven me dijo, yo no quiero que mi matrimonio, que mi hogar sea como el de mi papá y de mi mamá. Uy, esto me cayó como una pedrada. No lo dijo en torno, no fue mi hijo, no fue mi hija, fue una joven que me lo dijo. Así de sencillo. La pregunta es, ¿cuál es el ejemplo como padre que le estás dando a tus hijos? Qué orgullo que un hijo quiera ser como su padre. No es que no he sido el mejor ejemplo para mis hijos. Posiblemente ellos habiendo visto tantos errores en mi vida, no quieran ser como yo. Pero qué triste es cuando un hijo o una hija expresa el rechazo total a la forma, al carácter, a la imagen paternal, maternal o de hogar que se ha tenido. Cuando tenga mi hogar, yo no quiero que mi hogar sea como el de mi papá y el de mi mamá. Oiga bien, qué triste esto. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque no ha sido el mejor ejemplo. Sin lugar a dudas. Qué bueno sería que lo dijera en el tono positivo. Yo quiero que mi hogar sea mejor que el de mi papá y de mi mamá, pero porque he tenido una base, un buen ejemplo, porque para que a partir de ese buen ejemplo pueda hacer algo mejor. Pero cuando esta joven me está diciendo que no quiere que su hogar sea como el de su papá y el de su mamá, lo está descalificando totalmente. Y no la estoy criticando por decir esto. Lo que ella está descalificando es todo lo que le ha tocado vivir. Está diciendo, no son un modelo, no han sido un modelo de hogar, de vida, aún en la fe para mi vida. Óyelo bien. No sé si has entendido en esta mañana, pero los padres estamos llamados a ser modelos de vida para nuestros hijos y alentarlos a ser cada vez mejores. Sé ejemplo, sé un buen ejemplo para tus hijos. Todavía estás a tiempo y pídeles perdón a ellos por las veces que heriste sus corazones. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.